Bueno, buen día para todos. En este espacio de tiempo quiero hablarles de un tema determinado que son los descriptores moleculares. Fernández Marín, la persona a quienes habla. Entonces, los descriptores moleculares son básicamente eh, ecuaciones químicas, ecuaciones matemáticas, ecuaciones numéricas que se han establecido por algunos investigadores con el objetivo de tratar de predecir a partir de sistemas informáticos algunas particularidades o características propiedades de las moléculas químicas, ¿sí? O biológicas. Sin embargo, a pesar de la investigación teórica y experimental que se ha llevado hasta el momento en este campo, se puede decir con certeza que no existe un acuerdo acerca del cual se pueda decir que hay un conjunto de descriptores totalmente óptimo para todo tipo de sistemas moleculares. Y dado que diferentes descriptores codifican diferentes informaciones, entonces lo que queda pues básicamente es tomar como estrategia aplicar aquellos descriptores más relevantes, más acordes, más particulares o más específicos con relación al caso de estudio que se tenga. El principal inconveniente en este caso ha sido tener una definición precisa para este tipo de descriptores. A pesar de estas investigaciones, los primeros estudios de estructura de actividad que se hicieron fueron reportados por Crum-Brown y Fraser en 1968. Estos señores eh, plantearon una ecuación en la cual pues se relaciona la acción fisiológica phi, ¿sí? Con una función que depende específicamente de esa constitución química de la molécula. En este caso se puede decir que la información estructural y las propiedades físico-químicas de las moléculas están representadas numéricamente a través de esos descriptores o ecuaciones matemáticas, las cuales codifican específicamente para las moléculas. Estos descriptores moleculares son básicamente una expresión de las propiedades cuantitativas, las cuales describen las características y propiedades específicas de una molécula. Esto se utiliza muy ampliamente en los análisis o estudios de lógica molecular, ya que a través de ellos pues, podemos tener varios resultados, entre ellos podemos evaluar y predecir las interacciones moleculares. Es tanto así entonces que se puede decir con certeza que estos descriptores nos dan una gran ayuda, nos proporcionan una gran información eh, sobre una molécula, llámese ligando o llámese receptor proteína, ¿cierto? ¿Sí? De tal forma que esta interacción entre ligando y receptor permite obtener como resultados de esa interacción un gran análisis en términos de afinidad y estabilidad para este tipo de análisis. Entonces estos descriptores pues se usan en una amplia variedad de tareas, como son los estudios relación, estructura, actividad, la predicción de propiedades específicas de las moléculas, la clasificación de los compuestos, el diseño de quimiotecas que gran ayuda nos dan para los diferentes estudios y comparaciones de estructuras a nivel de base de datos, y la búsqueda de estructuras de base de datos, ¿cierto? Cuando queremos encontrar pues, diferentes moléculas que tengan un núcleo en especial. En el cálculo de selección de estos descriptores hay unos factores importantes que existen básicamente un compromiso en tener en cuenta lo que es la eficacia y la eficiencia. La eficacia entonces se entiende como la bondad que tiene un descriptor en términos de poder diferenciar entre moléculas diferentes, mientras que la eficiencia hace referencia específicamente a la velocidad de ese cálculo asociado al descriptor, es decir, la rapidez que ese descriptor tiene para hacer un cálculo. En este sentido, se puede decir que la diversidad, similitud, este tipo de análisis aplicado a quimiotecas con gran cantidad de productos, es muy importante, así como los descriptores basados en campos o derivados de mecánica cuántica. No son tampoco eficientes porque estos conllevan a un elevado costo computacional. Sin embargo,
necesita algunos criterios específicos para clasificar los descriptores. Entonces, dentro de ellos se encuentran descriptores que tengan la capacidad de hacer una buena representación química, bidimensional o tridimensional de la molécula. Que estos descriptores sean capaces de codificar de manera clara, específica y exacta esas ecuaciones matemáticas o numéricas. Es decir, que esa ecuación matemática codifique y que exprese como resultado para lo cual fue codificado, llámese volumen espacial, átomos, enlaces de rotación, etc. Y otra característica importante es en función de qué. Por ejemplo, se puede clasificar en función de la invariabilidad de sus propiedades. Es decir, que no vayan a variar estas propiedades. ¿Cuáles? ¿Como cuáles? El tipo de átomo o de enlaces, que no sea capaz de, que sea un descriptor que sea capaz de mantener y que no varíe los procesos de traslación, rotación y conformación de la molécula, etc. Otra característica es en función de su degeneración. Es decir, que este descriptor tenga la capacidad de evitar asignar valores idénticos a compuestos distintos. Sería un error. Y por último, en función de propiedades que lo describen. Es decir, que sea capaz de identificar las propiedades adecuadas que tiene esa molécula, como son los efectos etéricos, por ejemplo, o las etéricas, los efectos electrónicos, la capacidad lipofílica y farmacofórica. Sin embargo, en cualquier caso se puede decir que no existe un único esquema de clasificación de los descriptores y que esto va a depender básicamente de la necesidad. Dentro de estos descriptores vamos a resaltar 5. El primero de ellos y los más usados son los descriptores basados en índices topológicos. Estos son nuevamente representaciones matemáticas. En este caso, estos descriptores describen lo que es la conectividad y la estructura utilizando los grafos. Son muy usados en química computacional, donde cada átomo se considera un nodo y cada enlace químico una arista. Entonces, esto permite que se pueda hacer un análisis de estas propiedades estructurales sin necesidad de que usted conozca las coordenadas espaciales o tridimensionales de la molécula. Dentro de estos descriptores, los más conocidos, se destacan los índices de conectividad molecular. Estos fueron propuestos inicialmente por el investigador Randic, pero posteriormente fueron desarrollados a gran profundidad por los investigadores Hall y Kier, que fueron los que sentaron las bases finalmente de esta conectividad molecular como descriptores basados en índices topológicos. Estos son rápidos de calcular y se ha comprobado que se correlacionan muy bien con un amplio rango de propiedades biológicas. Las características principales de este tipo de descriptores son una, que no dependen de la geometría tridimensional, es decir, se basan únicamente en la conectividad de las moléculas. 2. Simplificación estructural, porque permiten presentar estructuras complejas de manera numérica o logarítmica. Y por último, la versatilidad, ya que son útiles en estudios de relaciones cuantitativas como relación estructura-actividad y docking molecular. Entonces, dentro de estas principales índices topológicos tenemos los índices de Wiener, representados con una W. Estos básicamente representan la suma de todas las distancias entre pares de átomos en un grafo molecular. Vemos la fórmula en pantalla, W, que es la sumatoria de DI y sub J, y sub J, donde I es menor que J, donde D y sub J es la distancia mínima entre 2 y J, entre dos átomos. Entonces, la sumatoria de esas distancias de los pares de átomos. Y esta fórmula está básica, o este descriptor está básicamente relacionado con las propiedades como la dispersión molecular y la flexibilidad que puede tener una molécula. Por otro lado, en los estudios se suelen incluir un gran número de descriptores no correlacionados, ya que al no estar dirigidos hacia una única molécula o diana, en particular, usualmente en los estudios no se contemplan consideraciones específicas, sino que por el contrario, lo que se desea es cubrir un amplio margen de propiedades ante distintas dianas y que pueda ser más versátil. Entonces, aquí se muestra en esta tabla algunos índices topoestructurales. En este caso se muestran descriptores del programa MOE, básicamente, y que incluyen mucho más de 200, alrededor de más de 200 descriptores. Entonces, vemos algunos descriptores topoestructurales específicos, como el índice de Zagreb, el cual específicamente nos da es la suma de los cuadrados de los grados de los vértices. El índice de Wiener, bueno, ya habíamos hablado de él. Ese descriptor básicamente va a calcular
la dispersión molecular y la flexibilidad, así como el índice de Balaban, el cual va a predecir básicamente las propiedades relacionadas con la estructura y la conectividad de una molécula. Y muchas más, este es solo un ejemplo dentro de esta tabla. También están los índices topoquímicos, ¿sí? Dentro de estos índices topoquímicos pues se resaltan los índices de conectividad de orden 0, 1 y 2, los índices de conectividad de valencia, los índices de flexibilidad, entre otros, y cada uno con sus descriptores matemáticos. Los segundos descriptores son descriptores de forma. Entonces, estos son herramientas matemáticas nuevamente, pero en este caso, los descriptores de forma nos cuantifican la geometría de la molécula y el volumen de ella en un sitio de unión, es decir, en un sitio activo. ¿Cuál es ese volumen y cuál es la geometría que tiene dentro de ese bolsillo o sitio de unión? En el contexto del docking molecular, estos descriptores permiten evaluar la complementariedad espacial entre un ligando y el receptor, es decir, es un proceso favorable. Y es un factor clave porque a partir de aquí se puede predecir la afinidad y la estabilidad de este complejo ligando-receptor, que finalmente son muy importantes para los resultados de un docking molecular y de lo que se quiera proyectar. Los tipos más comunes de descriptores de forma son los descriptores de volumen molecular, por ejemplo. Estos evalúan si el ligando cabe en el sitio activo. Los descriptores de área superficial, que representan el área de la superficie molecular expuesta. Los de momento de inercia, estos descriptores calculan la distribución de la masa molecular en el espacio tridimensional. Los de curvatura molecular describen la convexidad, es decir, qué tan cóncavo o qué tan convexa es esa molécula en diferentes regiones. Los descriptores geométricos, longitud, anchura y altura molecular. Y los descriptores de forma 3D, que son los códigos de Shape Complementarity, cuantifican qué tan bien encaja ese ligando dentro de ese receptor. Aquí se muestran hasta el 1.5 algunos descriptores de forma. Vemos que tenemos descriptores, por ejemplo, de globularidad, de momento inercia, de radio de giro, de superficie molecular, de volumen molecular de Van der Waals, entre otros. Todos con sus descriptores moleculares. Por otro lado, tenemos los descriptores de propiedades físico-químicas. Estos descriptores de propiedades físico-químicas son más aplicados en técnicas QSAR. Se clasifican también tradicionalmente en varias categorías, dependiendo de las propiedades que se quieran medir. Hidrofobicidad, electricidad, efecto electrónico, etc. Estos también incluyen los descriptores monocuánticos que se muestran en el círculo en verde, como son las energías Ohm, LUMU, la entalpía de formación, la energía de solvatación o el potencial de ionización. Pero además de estos descriptores también incluyen lo que son las propiedades estructurales de una molécula. Y a partir de estos descriptores se puede entonces obtener información del peso molecular, número de enlaces rotables, centros quirales, momento dipolar, coeficiente de partición octanol-agua, entre otros. En la siguiente tabla se muestran algunos descriptores moleculares. Tenemos peso molecular, momento dipolar, suma de polarizabilidades atómicas, densidad y logaritmo de partición octanol-agua. El cuarto descriptor es el descriptor de Cohn-Bhaskett o basados en conteo. Entonces, estos descriptores lo que hacen es que cuantifican las características moleculares simples y directas mediante el conteo de átomos, enlaces, otra entidad estructural que sea específica de la molécula. Son muy utilizados nuevamente para análisis QSAR y docking molecular. Los tipos de descriptores basados en conteo, dentro de eso se pueden determinar, por ejemplo, se pueden resaltar aquellos pues, descriptores del número total de átomos, aquellos que nos generan el número total de enlaces, que nos permiten obtener información acerca de los anillos, la estructura cíclica, de grupos funcionales, descriptores del número total de hidrógeno, carga formal, centros quirales, número de enlaces, entre otras características que se pueden obtener de estos descriptores. Sin embargo, cabe resaltar que aunque estos descriptores son muy rápidos para hacer los cálculos, no son muy apropiados para discriminar correctamente entre moléculas, por lo que su uso no es muy común, y excepto solamente en aquellos trabajos o relaciones
aquellos trabajos que están relacionados con propiedades físico-químicas y farmacofóricas. Aquí se muestran algunos descriptores basados en conteo. Son los más relevantes implementados en el sistema MOE también nuevamente. Sin embargo, cabe resaltar que los descriptores basados en conteo son fundamentales, porque estos ofrecen un análisis que es rápido y fácil de interpretar, sobre todo las características moleculares básicas que influyen en la actividad química y biológica de una sustancia. Y por último, los descriptores basados en fragmentos bidimensionales y tridimensionales. Estos descriptores también son denominados fingerprints farmacofóricos y se basan en la búsqueda de subestructuras en un espacio bidimensional o tridimensional. Estos descriptores surgieron a partir del concepto de pareja atómico. Esto fue definido a partir de un par de tipos de átomos específicos y la distancia entre ellos. Y fue definido a partir del mínimo recorrido que se puede hacer entre dos átomos. Posteriormente, este concepto fue ampliado al concepto fragmento 2 fue ampliado a su correspondiente equivalente tridimensional, obviamente diferenciándose en el hecho de que en los tridimensionales se miden distancias y se miden ángulos, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Por el momento, estos métodos basados en distancias fue propuesto inicialmente en el 91 por el investigador Pepperell y sus colaboradores. Ellos desarrollaron este método en la distribución de distancia entre pares de átomos, donde se realiza una partición en rangos de las distancias. De esta manera, entonces se obtienen distintos bins, como se muestra debajo de este gráfico, son distintos bins, y cada una de las posibles distancias en una molécula contribuyen con un valor de 1 a ese bin, que incluye esa distancia. Entonces, la distribución de frecuencia resultante es la que se utiliza para describir básicamente la molécula. Y a partir, por ejemplo, a partir de una estructura tridimensional del compuesto, se puede construir también una matriz de distancias interatómicas. Estas se analizan y cada una de las combinaciones de estos tres átomos posibles para cada triplete caracterizado por distancia entre sí, o sea, entre N1 y N2 N3, que son los átomos, se calcula el valor del perímetro del correspondiente triángulo. Entonces, estas distribuciones, esa frecuencia que se obtiene ahí, esas distribuciones se comparan entre sí mediante el coeficiente de Tanimoto. Y a partir de ahí se tiene una idea de la relación similitud-diversidad. Para el caso de los descriptores de los métodos basados en ángulos, los métodos basados en ángulo, pues como su nombre indica, la medida está basada en la medida del ángulo a partir de la torsión de 4 átomos subsecuentes. Entonces vemos la imagen superior denominada BNB. En esta se consideran todas las torsiones que puedan ocurrir en esa molécula en la que solamente están enlazados el átomo A con el átomo B y el átomo C con el átomo D. Es decir, no existe un enlace entre el átomo B y C. Y para el caso de la figura inferior, denominada NBN, se consideran también todas las torsiones, pero en este caso solo existe un enlace entre el átomo B y el átomo C. Algunos programas que usan los diferentes descriptores, dentro de ellos lo que yo mencioné, hay muchos más. Son, por ejemplo, Chenapson, que nos permite pues, hacer un análisis estructural de diferentes moléculas. Molecular Operating Environment, MOE, que permite hacer docking molecular y poder determinar las interacciones que existen entre el ligando y el receptor. El programa Dragon, en este caso versión 7.0, que hace parte de una base quimioinformática. El programa de RDKit, que es una machine learning, y una fuente quimioinformática que nos permite poder encontrar muchas moléculas a partir de un núcleo base. Así como el programa SwiftAdMe, el cual nos permite predecir a partir de una molécula que yo prediga en el programa, ya sea dibujada o por el SNAI, puedo tener las propiedades fisicoquímicas de esta molécula. Pero también me permite determinar si cumple las reglas de Lipinski, entre otras cosas. Entonces, esto era lo que queríamos